Lo que te voy a contar hoy estoy seguro de que lo desconocías por completo. Y si te digo que tu microbiota, o más bien tu microbioma heredado, es el responsable de que puedas beber alcohol y metabolizarlo y que este no sea un riesgo para tu vida, así que en este vídeo con el que te puede explotar la cabeza te voy a contar por qué quizá le tengas que dar las gracias a los microorganismos de que puedas disfrutar de un vino o de una cerveza. Pero además, y por si fuera poco, te contaré por qué el alcohol puede llegar a ser tan tóxico que hace que genere dentro de tu organismo agua oxigenada. Sí, me has escuchado bien, agua oxigenada pero dentro, no de esas que le pones a las heridas. Por todo ello creo que merece mucho la pena que te quedes a escucharlo. Comenzamos. Voy a intentar ser lo menos técnico posible, no obstante, pues algún concepto un poco extraño se va a escapar, es completamente normal. En primer lugar, te voy adelantando que esa relación de la que te hablaba entre microbiota y alcohol está muy vinculada a dos enzimas, es decir, dos proteínas que nos ayudan a realizar distintas reacciones químicas, en este caso las denominadas como alcohol deshidrogenasa y aldehído deshidrogenasa. Ambas son las protagonistas principales, aunque no las únicas, de esta metabolización del alcohol y posterior eliminación. Pues vamos a entender de manera breve qué sucede en ese proceso. En primer lugar, obviamente, todo empieza cuando tomamos alcohol. En ese caso, la mayor parte se absorberá principalmente en el intestino delgado, aunque es cierto que no todo va a ingresar a esa circulación sanguínea porque puede ser oxidado en el estómago. Posteriormente va a ser absorbido en el intestino delgado, desde donde se filtra a distintas venas, entre las que están las del estómago, algunas intestinales y también la vena porta, y de ahí todo se va a dirigir al hígado. Es en ese órgano donde se va a exponer a las distintas enzimas y aquí llega el primer gran bombazo. Como te decía anteriormente, alcohol deshidrogenasa y aldehído deshidrogenasa van a ser esas protagonistas principales y ese vínculo entre microbiota y alcohol. Pues si nos vamos a la parte genética, a la parte más humana de todo este proceso, la ciencia nos indica que nuestros genes, de los que se han detectado varias decenas implicados en esa relación, son dependientes, es decir, están vinculados a organismos mucho más simples que nosotros y que vivieron en la Tierra hace cientos de millones de años. Por ello, y como en tantas otras adaptaciones humanas, es plausible pensar que la incorporación de microbiomas bacterianos fue la que nos permitió agregar esas funcionalidades, como en este caso la metabolización del alcohol. Así que no nos queda otra que darle gracias a los bichitos, eso sin duda. Pero voy a poner encima de la mesa otra de esas ideas que sin duda es para que nos explote la cabeza. Dentro de mi organismo, dentro de tu organismo, se puede generar en reacción a esa toxicidad provocada por el alcohol lo que conocemos como peróxido de hidrógeno, en lenguaje sencillo, agua oxigenada, H2O2. Y es que en este caso una tercera enzima denominada catalasa requiere de ese peróxido de hidrógeno para metabolizar el alcohol. ¿El problema? Pues que es una molécula altamente reactiva y muy tóxica para nuestro organismo. Entonces te puedes preguntar, ¿qué lógica tiene que la fabriquemos? Pues que en condiciones normales y en cantidades normales se sabe que esa sustancia sirve para cosas positivas, porque puede contribuir, por ejemplo, al buen funcionamiento del organismo, a la lucha contra bacterias patógenas o virus que puedan enfermarnos. Ese sería el principal gran ejemplo. Además, nuestro organismo siempre se guarda un as debajo de la manga, y en este caso sabemos que en nuestro cuerpo también existen las denominadas como peroxirredoxinas, que son las sustancias que contrarrestan este agua oxigenada natural. Por todo ello, parece claro que no nos interesa tener una gran cantidad de este tipo de sustancias en nuestro interior, y por ende, beber mucho alcohol y de manera repetida sobran palabras. Además, y por si fuera poco, tienes que saber que en el proceso de eliminación del alcohol se producen, entre otras cosas, déficit de oxígeno en el hígado, las famosas especies reactivas de oxígeno, ROS, que dañan las células, también habrá daño en diferentes tejidos, o el deterioro de procesos metabólicos, y esto es muy interesante desde un punto de vista de pérdida de grasa. Pero además se va a producir etanal o acetaldehído, que es esa sustancia que vinculamos directamente a la resaca y que de nuevo hablamos de muy tóxicas para el organismo. En definitiva, nuestra relación con el alcohol viene de muchísimo más lejos de lo que la mayoría piensa, y los microorganismos obviamente están en el centro de ello. Piensa que son bacterias y son levaduras las que fermentan y producen alcohol, por ejemplo, aparte de todo lo que te he contado en el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado tremendamente interesante, tanto como a mí. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo.